Hola a todos, mi nombre es Melissa Orozco del Carmen, pertenezco a la clase de Psicología Clínica con la maestra Ibelice Rodríguez. Soy del grupo número 3, el cual estará hablando sobre lo que es la evaluación clínica. Yo por mi parte les hablaré sobre la evaluación clínica y sobre la entrevista clínica. La evaluación clínica es un proceso esencial el cual implica la recopilación sistemática e interpretación de información relevante para la comprensión y abordaje de los problemas mentales de un individuo. Dentro de las técnicas y herramientas utilizadas para este proceso podemos encontrar la entrevista. Este es el proceso mediante el cual un profesional de la salud mental, como sería el psicólogo clínico, se reúne con un paciente para recolectar información relevante sobre su salud mental, emocional y del comportamiento. Gracias a la entrevista clínica, el profesional de la salud mental puede conocer mejor el caso y también puede establecer un diagnóstico adecuado y un tratamiento a seguir. En la entrevista clínica influyen muchos factores que pueden afectar su productividad y utilidad. Estos pueden llegar a relacionarse con el escenario físico como también con la naturaleza del paciente. Un ejemplo es que un paciente mudo o incomunicativo no puede cooperar con la entrevista aún sin importar las habilidades que posea el entrevistador. Otro factor muy influyente es que no todos los clínicos utilizan los mismos abordajes teóricos y que también depende muchísimo de la necesidad de ayuda que tenga el paciente en ese momento. La capacitación y la experiencia supervisada en la entrevista incrementan la probabilidad de una buena entrevista. Una entrevista puede realizarse en cualquier lugar en el cual dos personas puedan reunirse e interactuar, pero hay dos consideraciones muy importantes con respecto a esto, y es la intimidad y que deben estar protegidos de interrupciones. Normalmente para la entrevista se busca un lugar que sea antirruidos, pues si el paciente es capaz de escuchar los ruidos que vienen desde fuera, este puede considerar que igual se escuchan los ruidos desde dentro. Esto puede ocasionar que él se cierre y que se niegue a responder las preguntas. Una herramienta muy importante utilizada en la entrevista es la toma de notas y las grabaciones. El clínico debe tomar notas porque esto lo puede ayudar a recordar, pero no debe tomar notas literales, ya que esto puede ocasionar que el clínico no observe la esencia de las expresiones no verbales del paciente. Tampoco deben tomarse notas en exceso, ya que esto puede ocasionar que el clínico deje de observar al paciente y note los cambios en la expresión o en la posición del cuerpo. Gracias a la tecnología que hoy poseemos, podemos grabar tanto en audio como en video las entrevistas. Esto es muy importante, ya que puede ayudar a que veamos cuántas veces sean necesarias la entrevista, podemos analizarla más a fondo. También las grabaciones pueden utilizarse para la enseñanza en un futuro, también para investigaciones y para la retroalimentación con el paciente. Pero algo muy importante con respecto a esto, y es que no debemos grabar nunca, bajo ninguna circunstancia, al paciente sin su consentimiento. La relación que se forme entre clínico y paciente juega un papel muy importante en la entrevista. La empatía es el valor que va a prevalecer en esta relación entre clínico y paciente y supone una atmósfera confortable y una comprensión mutua del propósito de la entrevista. Que el clínico tenga empatía por el paciente no significa que deban llevarse bien o que deban tener una bonita amistad, sino que esto requiere que el clínico no prejuzgue al paciente en base con los problemas para los que éste busca ayuda. Una vez establecida la empatía, es más aceptable el sondeo, la confrontación y asertividad desde el clínico hacia el paciente. Si el paciente recibe la ayuda del clínico, no es necesario un estado de agrado mutuo entre ellos. La comunicación en la entrevista clínica es muy crítica, ya que se trata de una interacción entre un profesional de la salud mental y un paciente. Dentro de los aspectos claves de la comunicación en la entrevista clínica se encuentra la empatía, la escucha activa, la claridad, el lenguaje no verbal, el respeto, comunicación asertiva y la formulación de preguntas claras. Una comunicación efectiva en la entrevista clínica es esencial para un diagnóstico preciso y un tratamiento exitoso, así como también para el bienestar emocional del
del paciente. El impacto del clínico en las entrevistas clínicas es muy significativo y puede influir en diversos aspectos del proceso terapéutico y en la experiencia del paciente. Algunos de los impactos claves en cuanto al impacto del clínico son la relación terapéutica, la calidad del diagnóstico, la efectividad del tratamiento, el bienestar emocional del paciente y el cumplimiento del paciente con el tratamiento. El clínico desempeña un papel esencial en la entrevista clínica, ya que su enfoque, habilidad comunicativa y empatía pueden tener un impacto directo en la calidad de la atención, la relación terapéutica y el resultado general del tratamiento. En una entrevista clínica, el marco de referencia del paciente se refiere a la perspectiva única y experiencias del paciente que influyen en la forma en que éste ve su situación de salud, sus síntomas y su relación con el profesional de la salud mental. Tener en cuenta el marco de referencia del paciente es esencial para establecer una comunicación efectiva y una relación terapéutica sólida. El profesional de la salud debe ser sensible al marco de referencia del paciente durante la entrevista clínica para así poder adoptar la comunicación y responder a las preocupaciones y garantizar una atención de calidad para el paciente. En cuanto al marco de referencia del clínico, este se refiere a la perspectiva y los factores que influyen en el profesional de la salud mental durante la interacción con el paciente. Estos factores pueden afectar al clínico en la forma como él aborda la entrevista y las tomas de decisiones en la misma. Es importante que los clínicos sean conscientes de su propio marco de referencia y así trabajen para minimizar la influencia de factores que podrían afectar de manera negativa la atención al paciente, como sería el estrés y el sesgo. La autorreflexión y la capacitación continua son herramientas útiles para mejorar la atención centrada en el paciente y así garantizar una atención clínica de alta calidad. Eso es todo de mi parte. Espero que entiendan y que les sirva de mucho. Variedades de entrevista. Hasta este punto hemos podido revisar varios elementos y técnicas esenciales de la entrevista vinculados con el proceso de entrevista, sin importar el tipo de esta. Aquí expondremos varios de los tipos más comunes de entrevista que realizan los psicólogos clínicos. Es importante señalar que pueden administrarse más de una de esta entrevista al mismo cliente o paciente. La diversidad de la entrevista tiene dos características distintivas principales. Primero, la entrevista difiere en su propósito y segundo, el factor distintivo importante de una entrevista es si son estructuradas o no. En la entrevista no estructuradas, los clínicos están en libertad de plantear cualquier pregunta que les venga a la cabeza en cualquier orden. Las entrevistas estructuradas requieren que el clínico haga palabras por palabras un conjunto de preguntas estandarizadas en una secuencia específica. Después de todo, las percepciones del paciente sobre la clínica, su motivación y sus expectativas de ayuda pueden estar moldeadas en un grado significativo por sus experiencias en la entrevista de admisión o en las secciones de exploración diagnóstica. Las entrevistas de admisión. Por lo general, una entrevista de admisión tiene dos propósitos. Uno, determinar por qué el paciente ha acudido a la clínica u hospital. 2. Juzgar si las instalaciones, políticas y servicios de la dependencia satisfarán las necesidades y expectativas del mismo. Un trabajador social psiquiátrico lleva a cabo tales entrevistas. A menudo estas pláticas son cara a cara, pero ha habido una tendencia creciente a usar contactos telefónicos antes de la entrevista inicial. En algunas condiciones o en ciertas clínicas, la misma persona que más tarde hará la entrevista diagnóstica o aplicará las pruebas se encarga de la entrevista de admisión. La entrevista para historia clínica. Es una entrevista para historia clínica. Se toma la historia personal y social más completa que sea posible. El clínico está interesado tanto en hechos, fechas y acontecimientos concretos como en los sentimientos del paciente hacia ellos. Es importante señalar que una búsqueda incesante de fechas y nombres en ocasiones puede oscurecer datos
importantes y crear en el paciente una tendencia a responder en términos concretos. De manera básica, el propósito de una historia clínica es proporcionar unos antecedentes y contexto amplios en lo que puede colocarse tanto el paciente como el problema. Nuestra tecnología de diagnóstico y terapéutica todavía no está tan avanzada que los comportamientos, problemas o pensamientos específicos pueden comprenderse siempre en la misma forma en todas las personas. El abanico de material cubierto en las historias personales y sociales es bastante amplio. Abarca la infancia y la edad adulta e incluye cuestiones educativas, sexuales, médicas, paternas y ambientales, religiosas y psicopatológicas. La entrevista de examen de estado mental. Un examen de estado mental se realiza para evaluar la presencia de problemas cognitivos, emocionales o conductuales. Una limitación importante de esta entrevista ha sido su falta de confiabilidad, debido a que a menudo están muy poco estructuradas en su ejecución. Para abordar este problema se ha diseñado entrevistas estructuradas de examen de estado mental. En ellas se plantean preguntas específicas para evaluar el comportamiento en una variedad de áreas. Las entrevistas durante la crisis, cada vez con mayor frecuencia, los clínicos han funcionado en escenarios novedosos, incluyendo clínicas de mostrador y líneas telefónicas de emergencia, que se especializan en dar consejo o consuelo a usuarios de drogas, a padres temerosos de abusar de sus hijos o a personas que están solas. Muchas de las reglas usuales de la entrevista o de las clasificaciones usuales de la entrevista se empeñan en estos casos. Los principios básicos permanecen. Podemos decir que es obvio que el propósito de la entrevista durante la crisis de enfrentar los problemas cuando ocurren y proporcionan un recurso inmediato, su objetivo es desviar el potencial para el desastre y alentar a quienes llaman para que establezcan su relación. Con la clínica, referirlo de tal manera que puedan trabajarse una solución a largo plazo. Podemos resaltar sobre el doctor Thomas Whittaker, profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad de Kentucky. Quizás es mejor conocido por su trabajo en las áreas de la clasificación y diagnóstico de los trastornos mentales. En su carrera ha publicado cerca de 200 artículos de libros o capítulos de libro, como uno de los pocos psicólogos relacionado en forma íntima con la revisión más reciente del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales. El doctor Whittaker fungió como coordinador de la investigación del DSM-4. El doctor Whittaker es autor de 2 entrevistas semiestructuradas, la entrevista de trastorno de la personalidad 4 y la entrevista estructurada para el modelo de los 5 factores de la personalidad. Aquí estaremos continuando hablando sobre la entrevista de diagnóstico. Como se mencionó en el capítulo 5, los psicólogos clínicos evalúan a los pacientes de acuerdo con los criterios del DSM-4. La compañía de seguros, los protocolos de investigación o incluso los procesos judiciales pueden requerir una evaluación diagnóstica. La confiabilidad y validez de la entrevista. En cualquier forma de evaluación psicológica es importante valorar la contabilidad y validez de la entrevista. La confiabilidad de una entrevista se valora en función del nivel de acuerdo entre el menos 2 jueces que evalúan al mismo paciente o cliente. La validez de una entrevista se refiere a lo bien que mide lo que pretende medir. La confiabilidad. Las entrevistas estandarizadas, estructuradas, con instrucciones de calificación claras, serán más confiables que las no estructuradas. La razón es que la primera reduce la variancia de la información y del criterio.
La variancia de información se refiere a la variación en las preguntas de los clínicos, las observaciones que realizan durante la entrevista y el método para integrar la información obtenida. La variancia del criterio denota la variación de los umbrales de calificación entre clínicos. Podemos continuar con lo que es la validez. La validez de cualquier tipo de medida psicológica puede adoptar muchas formas. La validez contenida se refiere a la amplitud de la medida para evaluar la variable de interés. Si una entrevista está diseñada para medir depresión, entonces esperaríamos que contenga múltiples preguntas que evalúen varios aspectos emocionales, cognitivos y fisiológicos de la depresión. La validez relacionada con el criterio se refiere a la capacidad de una medida para predecir correlaciones como puntuaciones en otras medidas relevantes. La validez discriminativa se refiere a la capacidad de la entrevista para un correlacionarse con medidas que no se relacionan desde el punto de vista teórico con el constructo que se está midiendo. Por último, el término validez de constructo denota todos estos aspectos de la validez. Por tanto, muchos de los investigadores describen el proceso de elaboración y validación de una medida como un proceso de validación del constructo. Podemos mencionar los tipos de validez, que es la validez de contenido, la validez predictiva, validez concurrente y la validez de constructo. Las sugerencias para mejorar la confiabilidad y la validez es, siempre que sea posible, use una entrevista estructurada. Si no existe una entrevista estructurada para su propósito, considere elaborar una. También, ya sea que use una entrevista estructurada o no, tener ciertas habilidades de entrevista son esenciales, entre otras. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer María Vázquez Rojas y le estaré hablando sobre la evaluación de la inteligencia. Pruebas de inteligencias ayer y hoy. Alfred Binet y su colaborador Teodoro Simon se convirtieron en líderes del movimiento de las pruebas de inteligencia cuando diseñaron la prueba Binet-Simon para identificar diferencias individuales en el funcionamiento mental. El propósito original de Binet fue elaborar un método objetivo para identificar a quienes en verdad carecían de capacidades académicas en oposición a aquellos con problemas de comportamiento. Concepto de inteligencia. Primero, necesitamos revisar los conceptos psicométricos. La confiabilidad se refiere a la consistencia con que los individuos responden a los estímulos de las pruebas. Existen varias formas de evaluar la confiabilidad. Confiabilidad test-retest, confiabilidad de forma equivalentes, confiabilidad de división por mitades, confiabilidad de la consistencia interna, confiabilidad entre estimadores o entre jueces. Validez. Se refiere al grado en que una técnica de evaluación mide lo que se supone que mide. Tipos de validez. Validez de contenido, predictiva, concurrente y del constructo. Definición de inteligencia. No hay una definición aceptable universalmente de inteligencia. Sin embargo, a lo largo de los años, la mayor parte ha caído en una de tres clases. Definiciones que enfatizan el ajuste o la adaptación al ambiente. Definiciones que se centran en la capacidad para aprender. Definiciones que hacen hincapié en el pensamiento abstracto. Teoría de la inteligencia. Han habido muchos enfoques teóricos para la comprensión de la inteligencia. Estos influyen teorías psicométricas, teorías del desarrollo, teorías neuropsicológicas y teorías del procesamiento de la información. Teoría de Catlett.
El trabajo de Catlett, 1987, enfatiza el carácter central del G. Al mismo tiempo, Catlett ha ofrecido una lista tentativa de 17 conceptos primarios de capacidades. En esencia, el enfoque de Catlett podría describirse como modelo jerárquico de la inteligencia. Teoría del Guilford propone un modelo de estructura del intelecto EDI y luego utilizó una variabilidad de técnicas estadísticas de análisis. El CI, su significado y correlatos, conscientes de inteligencia, CI. RCI de Razón Binet consideraba la edad mental como un índice de la ejecución mental. Cada reactivo contestado con un éxito en una prueba de Binet significaba un cierto número de créditos en meses. El CI de desviación, aunque al principio fue atractivo, el CI de razón está limitado de manera significativa en su aplicación a grupos de edad mayor. Buenas tardes, mi nombre es Jafrey Sevillo Salas y les estaré hablando sobre los siguientes temas: herencia y estabilidad de las puntuaciones de cociente intelectual CL. Con los problemas que se presentan desde hace 30 o 40 años, ahora casi todos los psicólogos han llegado a la conclusión de que la inteligencia en su mayor parte es influida por factores genéticos. Cuando se toman en conjunto los estudios de gemelos, familiares y sujetos en adopción, esta proporciona una demostración de la inteligencia y aquí se presenta lo que es el cociente intelectual. La genética conductual es una especialidad en la investigación en la que se evalúan las influencias genéticas y ambientales sobre el desarrollo del comportamiento. Les voy a continuar hablando sobre la evaluación clínica de la inteligencia. La primera es la escala Stanford-Binet. Esta fue una escala muy revisada y preferida, y la última revisión fue en el año 1986 por Binet. Esta escala consta de 4 grandes reactivos generales y estas se dividen en 4 subpruebas: el razonamiento verbal, razonamiento cualitativo, el razonamiento abstracto visual y la memoria a corto plazo. Cada una de estas está compuesta por reactivos con niveles de dificultad variados que van desde los 2 años hasta la edad adulta. En esta escala, los reactivos están ordenados por niveles de edad. También podemos mencionar lo que es la escala de Wechsler. Esta era una prueba diseñada para los adultos. Este ofrecía reactivos más positivos y motivadores, a diferencia de la escala de Binet, que era diseñada para la escuela. En esta escala, los reactivos estaban ordenados en subpruebas. También podemos mencionar el WISE 3, que esta fue una nueva versión reciente de Wechsler, que fue publicada en 1997. En estas subpruebas, todos los examinados comienzan con los 2 reactivos básicos. A continuación les mencionaré descripciones breves de las 14 subpruebas del WISE. 7 constituyen las subpruebas verbales y las demás 7 las subpruebas de ejecución. Las primeras 7 consisten en semejanzas, aritmética, retención de dígitos, información, comprensión y secuencia de letras. Las restantes son figuras incompletas, codificación de símbolos de dígitos, diseños con cubo, razonamiento motricial, ordenamiento de dibujos, búsqueda de símbolos y, por último, no menos importante, ensamble de objetos. Hola, mi nombre es Carmen Dores Jiménez. Les voy a hablar de las pruebas objetivas, método de construcción,
el MMP y el MMP2, evaluación condensada del MMP1 y MMP2 y inventario de personalidad neorevisado. Las pruebas objetivas de evaluación de personalidad son herramientas psicométricas diseñadas para medir rasgos y características sistemáticas y estandarizadas. Estas preguntas suelen tener preguntas específicas y estructuradas y se administran de manera consistente a todas personas que participan en la evaluación. Muchas pruebas objetivas utilizan un formato de respuesta verdadero o falso, sí o no. Otras proporcionan una escala dimensional. Es importante tener en cuenta que esta prueba deben ser administradas por profesionales capacitados, éticos y tomando en cuenta que la interpretación de los resultados pueden ser complejas y deben considerarse en contexto con otros aspectos de la psicología y la historia personal de cada individuo. A esto tiene ventaja y desventaja. En la ventaja, las pruebas objetivas están diseñadas y administradas de manera uniforme para todos los individuos, lo que asegura un proceso consistente y equitativo. Estas pruebas tienden a ser flexibles y confiables, lo que significa que producen resultados consistentes si se administran de forma adecuada y se siguen los procedimientos establecidos. También tienen validez. Han sido validadas a través de estudios para asegurar que midan efectivamente los rasgos de personalidad que pretenden evaluar. También son consistentes debido a su estructura estandarizada. Las pruebas ayudan a minimizar el impacto de sesgo del evaluador, lo que garantiza un enfoque más objetivo en la evaluación de la personalidad. También son eficientes porque pueden administrarse a grupos grandes de personas simultáneamente, lo que ahorra tiempo y recursos en comparación con métodos de evaluación cualitativa. Tienen patrones que se pueden identificar en la personalidad de la persona y pueden ayudar en la comprensión profunda de sus comportamientos y emociones. En las ventajas del enfoque analítico factorial para la construcción de pruebas, el énfasis en una demostración empírica de lo que reactivo que pretenden medir una variable o dimensión de la personalidad se relacionan de manera considerable. En las desventajas pueden simplificar la complejidad de la personalidad humana, ya que tiende a categorizar a la persona en ciertos rangos sin tener en cuenta la variedad y la dinámica de la persona. También pueden tener falta de contexto. Estas pruebas pueden dar el contexto individual o situacional que influye en el comportamiento de una persona, ya que no considera las diferencias culturales o las circunstancias personales.